Como os comenté en un vídeo anterior, concretamente ayer, teníamos un pequeño avance en exclusiva, una entrevista que había concedido un hombre de origen colombiano que parece ser que hace unos años denunció a Edwin Arrieta por unas supuestas amenazas, agresiones, y teníamos que esperar a que contara su testimonio íntegro. Lo hizo ayer en un programa en Antena 3, Y Ahora Son Soles, en el que, como ya sabemos, nos han enseñado muchísimas exclusivas sobre Daniel Sancho. Ellos han sido los primeros en enseñar imágenes de cómo han sido esas reconstrucciones del crimen que supuestamente, ya sabéis, hay que decirlo así, que ha cometido Daniel Sancho contra Edwin Arrieta. Y ayer tuvimos en exclusiva a este hombre que ha narrado, bueno, un testimonio, su testimonio, porque no tenemos la otra versión. Esto, pues, cuando uno de los dos no puede dar su versión, es bastante complicado saber si esto es cierto o no. Sí que es verdad que ellos dijeron que el equipo de investigación había visto toda esa denuncia y que incluso ha habido un juicio, pero no nos han enseñado esa denuncia. Así que pues ahí está, pues como pasa muchas veces, la versión de uno contra la versión de otro. Yo os voy a explicar qué es lo que comentó este hombre ayer. A mí, ya lo dije en el vídeo anterior, que me parece una manera de encontrarle un motivo a lo que ha hecho Daniel Sancho, a intentar blanquear ahora de alguna manera su imagen, porque después de lo que ha hecho ha quedado pues bastante defenestrada, por decirlo de alguna manera, ya no por lo que ha hecho, sino por todas esas mentiras que también vamos conociendo. Y a pesar de que en el programa decían una y otra vez que no están diciendo que este sea un motivo para que Daniel Sancho haya hecho lo que haya hecho, lo decían muchísimas veces, como os comento, y que tampoco era una manera de enseñarle a la gente que es normal que Daniel Sancho hiciera lo que hizo, porque, como yo siempre digo, no hay motivo justificado para terminar con la vida de alguien. Y aquí, pues, si este testimonio es real, vemos la diferencia de lo que realmente Daniel Sancho tenía que haber hecho, que era lo que hizo supuestamente este hombre, que era denunciar a Edwin Arrieta por lo que le estaba haciendo, y es lo que tenía que haber hecho Daniel Sancho. De hecho, terminaron diciendo esto, que esto posiblemente no ayude a Daniel Sancho, sino todo lo contrario, puesto que se le enseña al público que había otras maneras de terminar con esto, porque lo que cuenta este hombre, la verdad es que, si es verdad, todo lo que vivió es, como dice el artículo, espeluznante. Dicen: el espeluznante testimonio del hombre que denunció a Edwin Arrieta por acoso. Un día me llamó 143 veces. Esto ya os lo comenté en el vídeo anterior, pero él estuvo en plató, algo que a mí personalmente me llamó bastante la atención. Sí que es verdad que estaba de espaldas, no se le veía en ningún momento la cara, pero muchos lo habrán podido reconocer. Yo, es algo que me llama bastante la atención cuando quieren mantener la privacidad de alguien y lo sacan de perfil, o lo sacan de espaldas, o se le escucha su voz real. Creo que de esa manera gente que lo conozca lo reconoce rápidamente. Pero bueno, esto ya queda en cada uno. Vamos a ver qué es lo que dijo él en ese testimonio, porque, como os digo, estuvo presente en el plató haciéndole una entrevista a Sonsoles Onega. Yo pensaba que iba a ser una entrevista grabada, como ese pequeño inédito que nos dejaron antes de ayer, pero no, él estaba en plató. Dice: oculta su cara por miedo a ser reconocido, pero ha querido hacer público su testimonio para retratar al que, según él, era un auténtico monstruo. La verdad es que lo llama así: un maestro de la manipulación. Lo llamaron Luis, no sabemos si realmente se llamaba así o no, colombiano, y denunció a Edwin después de estar 7 meses acosado por él, supuestamente, todo supuestamente. En ese juicio asegura que el cirujano manifestó ante el magistrado y la policía: él es mío, lo amo. Tengo que recalcar que, según cuenta este hombre, ellos no tenían relación. De hecho, él explica, para poneros un poquito en antecedentes, que se conocen un día en un bar y parece ser que Edwin se enamora de él pues a primera vista.
Empieza a acosarlo, a investigar cuál es su número de teléfono, dónde trabaja, quién es su familia, y de esa manera intenta, contactando con él, diciéndole que tiene que estar con él sí o sí. Esto es más o menos lo que él viene a explicar. Él en ningún momento tiene ninguna relación con él, de hecho, él lo dice reiteradamente que no quería nada con él, pero Edwin sí quería y que le amenazaba con que se lo iba a contar a sus familiares, puesto que este hombre es homosexual y nadie lo sabía en su entorno más cercano, y él cuenta que Edwin le amenazaba que se lo iba a contar a todo el mundo si no estaba con él. Esto es lo que él cuenta. El paralelismo entre sus declaraciones y las que cuenta Daniel Sancho, las que ofreció a la policía en esas reconstrucciones, tras declararse culpable de ese crimen, pues ponen los pelos de punta. Y la verdad es que las similitudes entre lo que ha contado Daniel Sancho y lo que ha contado este hombre sí que es verdad que son bastante parecidas. Dice textualmente: yo podría haber sido Daniel. Edwin no conocía límites y te llevaba al extremo. Esto sucedió en el año 2005 y, como él cuenta, dice, nos conocimos en un bar, quiso invitarme a un trago y yo lo rechacé. Después lo vi llorando y me dijo que nadie lo quería. Días después me llamó por teléfono, no sé cómo consiguió mi número, pero después se presentó en mi oficina, en mi casa. Más tarde me dijo que había contratado a alguien para seguirme. Entré en pánico cuando me amenazó con llamar a mi madre y desvelarle mi sexualidad. Lo que yo os he dicho para poneros un poquito en antecedentes. Después sigue comentando diferentes episodios, la mayoría violentos, que le han ocurrido con Edwin Arrieta. Vuelvo a citar textualmente: una vez se presentó en el restaurante en el que yo almorzaba con un amigo. Me gritó delante de todo el mundo y me tiró la bebida a la cara. Otro día dice que llegó a llamarle 143 veces, dice que eso lo tiene grabado. Dice, no le cogí ninguna y se presentó en mi casa con la policía asegurando que yo le había robado un reloj. Él cuenta que lo que intenta hacer es Edwin hacerse pasar él por la víctima para conseguir la atención y de alguna manera que tú sientas miedo a que vuelva a hacerlo y entonces de esa manera hacer lo que él te está pidiendo. Vuelve a citar textualmente: en una ocasión me persiguió por la calle. Yo eché a correr, me agarró de la chaqueta y me tiró al suelo. Cayó conmigo y empezó a gritar que le estaba robando. Yo le tapé la cara para evitar un escándalo y me mordió la mano. También hay otra ocasión en la que habla de un episodio parecido en el que lo sigue supuestamente en un centro comercial y cuando él va a salir hacia su coche, él le persigue, Edwin, le quita las llaves del coche cuando las está sacando de su bolsillo y como el supuesto Luis no quiere nada con él, ni quiere pararse ni siquiera a hablar con Edwin, pues supuestamente Edwin también se pone a gritar de que le están robando. Como él dice, cuando tú ves una situación así, pues lo que piensas es que es cierto y tienes ese prejuicio, que es lo que él comenta sobre Daniel Sancho, que dice que cuando se enteró de la noticia, lo primero que pensó es, madre mía, lo que ha hecho este español con el colombiano, hasta darse cuenta de quién era el colombiano. Entonces ahí ya cambió bastante su opinión, aunque piensa que no hay ningún motivo para llegar a eso. Aunque por otro lado también cree que hasta dónde lo tuvo que llevar, hasta qué límite tuvo que llevar a Daniel Sancho para cometer tal atrocidad. Aunque también dice que siente bastante empatía por él y que puede llegar a entenderlo porque él se ha sentido prácticamente igual. Añade además que supuestamente la madre de Edwin le llamó para hablar con él porque sabía del comportamiento obsesivo que tenía su hijo. Y entonces dice, hablé en una ocasión con ella, una dulzura de mujer. Le dije lo que pasaba y me prometió que su hijo me dejaría en paz, algo que, como ya os digo, no sucedió. Pero no lo hizo. Y Luis decidió en ese momento entonces interponer una demanda contra él por acoso. En el juicio, Edwin, según el testimonio de Luis, dice que se reía y, como os he dicho, le dijo a la policía y al juez, después de decir que sí, que lo iba a dejar en paz, pues no sabemos muy bien por qué, dijo que él lo amaba y que era suyo. Dice, me miraba como si aquello fuera un chiste, el juicio. El juez le hizo firmar un documento comprometiéndose a dejarme en paz y antes de firmarlo se dio la vuelta, nos miró
y le dijo al magistrado: yo lo amo, él es mío. En ese momento dice que se sintió vulnerable, violentado y que decidió cambiar de ciudad. Ya no salía y vivía encerrado en su casa 24/7, solo salía para ir a trabajar. Y termina esta entrevista diciendo: sabe muy bien cómo manipularte, te lleva al límite. Cuando me enteré de lo que había pasado me sentí identificado con Daniel porque yo podría haber sido él si no hubiera tenido la firmeza de denunciarlo. Lo habría matado o él me habría matado a mí. Tuvo que llevar a este chico al límite. Es lo que cuenta sobre Daniel Sancho, que os he comentado que en un principio pues le sorprendió la noticia, pero cuando se enteró de quién había sido la persona, en este caso asesinada y descuartizada, pues entró un poquito en esa empatía que él puede sentir porque según él pues ha vivido esa misma situación. Hay que decir que Daniel Sancho no sabemos realmente cuál es su sexualidad, no tenemos conocimiento de ello. Sí que es verdad que él dice que tenían una relación, luego en otras ocasiones ha dicho que no tenían relación, sino que simplemente Edwin lo estaba engañando diciendo que le iba a dar dinero para montar un negocio. Bueno, no sé si saldremos de dudas, como os digo muchas veces, en el juicio, esperemos que sí. De momento os he dejado este testimonio, a ver vosotros qué opináis sobre todo lo que contó ayer esta supuesta víctima de Edwin Arrieta. Me lo podéis dejar en comentarios, espero que os haya parecido interesante la información y nos vemos en el siguiente vídeo.